¿Te imaginas creer que tienes una vida perfecta y descubrir que todo era una ilusión? Esa era mi realidad, un matrimonio que desde fuera parecía un sueño, pero que ocultaba secretos que cambiarían mi vida para siempre. En este relato te llevaré conmigo a través de un viaje lleno de sorpresas, decisiones difíciles y momentos en los que tuve que enfrentar la verdad más dura. No es solo una historia de traición, sino de cómo encontré la fuerza para reconstruirme. Prepárate para descubrir cómo un giro inesperado puede transformar no solo una relación, sino una vida entera. A veces, la vida parece una obra de teatro perfectamente ensayada. Mi matrimonio no era la excepción. Desde fuera, éramos el retrato de la pareja ideal. Estabilidad financiera, éxito en nuestras carreras, 2 hijos maravillosos y un hogar acogedor. Pero, como dicen, las apariencias engañan. Yo vivía convencido de que nuestra conexión era sólida, de que compartíamos sueños y metas. Aunque en retrospectiva, ahora veo que los pequeños gestos de complicidad comenzaron a desvanecerse. ¿Cuándo fue la última vez que nos miramos realmente a los ojos? Quizás no quería verlo entonces, pero algo se estaba quebrando lentamente. Sin embargo, no todo se revela de golpe. Al principio solo eran detalles, silencios más largos durante la cena, miradas fugaces hacia el celular, sonrisas que no eran para mí. Me esforzaba en pensar que era el estrés del trabajo, las exigencias de la rutina, pero una parte de mí sabía que algo estaba cambiando. Había noches en las que me encontraba observando el techo, preguntándome si estaba siendo paranoico o si había algo que no quería admitir. A veces me consolaba pensando que todas las parejas se enfrentan altibajos, que esto era simplemente una fase. Pero los pequeños cambios no pueden permanecer ocultos para siempre. Empecé a notar cómo ella se alejaba poco a poco. Su risa ya no resonaba en nuestra casa como antes. Incluso cuando estábamos juntos, sentía que ella estaba en otro lugar, una barrera invisible separándonos. Yo intentaba aferrarme a la idea de que podíamos solucionarlo, que bastaba con un poco de esfuerzo. Pero en el fondo, algo me decía que el camino que compartíamos estaba tomando un desvío oscuro. Y aunque no quería aceptar lo que se avecinaba, las señales ya estaban ahí, esperando ser vistas. Las pequeñas grietas comenzaron a hacerse visibles. Ella pasaba cada vez más tiempo pegada a su celular, siempre con esa excusa de solo trabajo o nada importante. Pero lo importante no era lo que decía, sino lo que no decía. Mientras tanto, yo trataba de llenar ese vacío, planeaba cenas familiares, proponía escapadas de fin de semana, incluso me ofrecía a ayudar más en casa. Sin embargo, cada esfuerzo era recibido con una sonrisa forzada, casi como si fuera una obligación soportar mi presencia. Algo en su mirada había cambiado y yo no sabía cómo llegar hasta ella. Las noches también se hicieron diferentes. Antes, las conversaciones en 1960, la cama fluían con naturalidad, como un río tranquilo. Ahora había un silencio pesado, incómodo, como si cada palabra fuese cuidadosamente seleccionada para no revelar demasiado. En su lugar, el resplandor de la pantalla iluminaba su rostro mientras yo me sentía como un extraño al otro lado de la cama. Intenté ignorar esa sensación diciéndome que era solo estrés o cansancio, pero en el fondo sabía que algo más profundo estaba ocurriendo, algo que no podía señalar con precisión, pero que dolía de todas formas. Por más que lo intentara, los momentos de conexión se volvieron escasos, casi inexistentes. Incluso los niños parecían notarlo con preguntas inocentes como ¿por qué mamá está siempre ocupada? Y aunque trataba de mantener la calma y la sonrisa para ellos, dentro de mí sentía que estaba perdiendo algo irrecuperable. Había noches
en las que quería preguntar directamente, confrontarla, pero el miedo a la respuesta me paralizaba. ¿Y si estaba imaginando cosas? ¿Y si la realidad era aún peor de lo que temía? El distanciamiento seguía creciendo, como un abismo silencioso entre los dos. Todo comenzó por accidente. Una tarde cualquiera, mientras organizaba algunos cajones, encontré el viejo iPad que habíamos olvidado. Estaba lleno de polvo, un recuerdo de tiempos más simples. Decidí cargarlo, pensando que los niños podrían usarlo. Pero cuando se encendió, noté que aún estaba conectado a su cuenta. Fue entonces cuando vi las notificaciones, mensajes de alguien que no reconocí de inmediato. Al abrirlos, mi corazón se detuvo. Era Juan, un amigo del pasado que yo apenas recordaba. Las palabras que leí eran sutiles, nada explícito, pero suficientes para encender todas mis alarmas. Algo no estaba bien. Al principio quise convencerme de que estaba exagerando. Quizás eran mensajes antiguos, una simple conversación sin importancia. Pero cuanto más leía, más evidente se hacía que había algo fuera de lugar. Las palabras cargaban un tono de cercanía que no podía ignorar, una familiaridad que no tenía cabida en nuestra relación. Los pequeños chistes internos, los comentarios casuales, todo apuntaba a una conexión que no debería estar ahí. ¿Cómo había llegado hasta este punto sin darme cuenta? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Esto a mis espaldas? Mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta. Devolví el iPad a su lugar como si quemara en mis manos. Mi respiración estaba acelerada, mi cabeza daba vueltas. Intenté calmarme, pensar con claridad, pero el peso de lo que acababa de descubrir era insoportable. Esa noche, mientras ella cenaba con los niños, la observé con otros ojos. Había cambiado tanto, o era yo quien nunca había notado su verdadero rostro. Una parte de mí quería enfrentarla en ese momento, exigir explicaciones, pero otra parte sabía que necesitaba más pruebas, que lo que había encontrado era solo el principio de algo mucho más grande, y lo que venía después cambiaría todo. Los días que siguieron fueron una mezcla de angustia y obsesión. Ahora que había abierto esa puerta, no podía dejar de mirar. Cada oportunidad que tenía, revisaba el iPad en busca de más mensajes, más pistas. Lo que al principio parecía una simple conversación se transformó rápidamente en algo mucho más personal. Los mensajes empezaron a incluir comentarios sobre mí, críticas que me dolieron más de lo que esperaba. No solo cuestionaban mi papel como esposo, sino también como persona. Y mientras ellos se acercaban más, yo me hundía en un mar de dudas y rabia contenida. Los mensajes se volvieron más íntimos, cruzando límites que nunca deberían haberse tocado. No necesitaba leer entre líneas. Sus palabras hablaban por sí solas. Las insinuaciones y los planes secretos comenzaron a aparecer, cada uno un golpe directo a mi orgullo y a lo que alguna vez fue nuestra relación. Sentía que estaba observando en cómo se construía una traición en tiempo real, incapaz de hacer algo para detenerlo. Me encontraba atrapado entre la necesidad de enfrentarla de inmediato y el deseo de esperar el momento perfecto para descubrir toda la verdad. Pero lo peor no eran las palabras, sino las emociones que despertaban. Cada vez que veía su nombre aparecer en la pantalla, sentía una mezcla de ira, tristeza y, sorprendentemente, una especie de calma fría. Era como si mi mente estuviera preparándose para lo inevitable, acumulando cada prueba, cada fragmento de conversación como una pieza de un rompecabezas que me mostraría la verdad completa. Sabía que no podía ignorar esto por más tiempo, pero también entendía que enfrentarla sin estar listo sería un error. Y así, mientras ellos creían que todo estaba oculto, yo me preparaba para el momento en que todo saldría a la luz.
La claridad llegó de golpe, como un balde de agua fría. No podía simplemente dejar pasar lo que había descubierto. Era el momento de actuar, pero sabía que cualquier movimiento precipitado podría volverse en mi contra. Así que, en silencio, comencé a prepararme. Consulté a un abogado, alguien que pudiera orientarme sobre el camino a seguir. Cada consejo que recibía reforzaba mi determinación. No solo estaba lidiando con una traición emocional, sino también con las implicaciones legales que esto traía para nuestra familia. Tenía que protegerme y, sobre todo, proteger a mis hijos. Mientras tanto, me convertí en un espectador silencioso de su doble vida. Cada conversación que leía, cada pista que encontraba, era una pieza más del rompecabezas que iba armando en mi cabeza. Guardé capturas de pantalla, tomé notas, incluso registré fechas y horarios. No quería dejar nada al azar. Todo debía estar documentado. Cada prueba debía ser irrefutable. Durante el día me esforzaba por actuar con normalidad, pero por las noches el peso de la traición me mantenía despierto. Sentía que caminaba sobre un campo minado, cuidando cada paso para no dar ninguna señal de lo que sabía. Al mismo tiempo, comencé a poner mis finanzas en orden. Aseguré cuentas, revisé documentos importantes y establecí un plan para el futuro. No era solo una cuestión de enfrentarla, sino de estar listo para lo que vendría después. Cada detalle debía estar bajo control antes de dar el siguiente paso. Mientras ella seguía creyendo que tenía todo bajo control, yo me preparaba para el momento en que su mundo, cuidadosamente construido sobre mentiras, colapsaría frente a ella. El enfrentamiento era inevitable, y yo estaba decidido a que fuera en mis términos. El momento que tanto había planeado llegó. No fue un impulso, fue una decisión calculada. Había seguido las pistas hasta un hotel discreto, donde todo se confirmaría cara a cara. Mientras caminaba por los pasillos alfombrados, mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría, enfocada. No había espacio para el caos. Al llegar a la puerta, respiré hondo y golpeé con firmeza. Pude escuchar murmullos al otro lado, seguidos de un silencio incómodo. Y entonces, la puerta se abrió, revelando exactamente lo que había imaginado. Su expresión pasó de la sorpresa al pánico en segundos. Entré en la habitación sin esperar una invitación. No levanté la voz, no hice un espectáculo. En cambio, coloqué las pruebas sobre la mesa. Capturas de pantalla, registros de llamadas, todo lo que había recopilado. Mi tono fue calmado, casi gélido, mientras describía cómo había llegado hasta ahí. No dejé espacio para excusas o explicaciones vagas. Juan apenas pudo mantener la mirada. Ella, por otro lado, intentaba encontrar palabras que no llegaban. El silencio que llenó la habitación fue más elocuente que cualquier grito. Sabían que la verdad había salido a la luz y no había forma de retroceder. Mientras hablaba, me aseguré de mantener el control. No era solo una cuestión de justicia, era mi oportunidad de dejar claro que yo ya no era el mismo. Cuando terminé, me levanté con la misma calma con la que había llegado. Dejé claro que este enfrentamiento no era el final, sino el principio de una nueva etapa, una en la que yo dictaría las reglas. Salí del hotel sin mirar atrás, dejando a ambos con el peso de sus decisiones. Y aunque sentí una mezcla de emociones, supe que este capítulo de mi vida acababa de cerrar una página crucial. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. La casa que una vez fue nuestro refugio se convirtió en un espacio lleno de silencio y tensiones. Ella empacó sus cosas rápidamente, dejando atrás más que objetos, fragmentos de una vida que ya no existía. Los niños, por su inocencia, no entendían del todo lo que ocurría. Sus preguntas eran simples, pero devastadoras. ¿Por qué mamá ya no vive aquí? Intenté responder con la mayor calma posible,
pero la verdad nunca es fácil de digerir, especialmente para ellos. Me esforzaba por mantener el equilibrio, aunque por dentro estaba roto. Las visitas de ella a los niños comenzaron de forma esporádica, como un ritual forzado. Cada vez que entraba por la puerta, la tensión era palpable. Ellos corrían a abrazarla, mientras yo me apartaba, fingiendo que todo estaba bien. Pero las heridas aún estaban frescas, y cada encuentro era un recordatorio de lo que habíamos perdido. Los momentos en los que estábamos todos juntos parecían un espectáculo incómodo, un intento fallido de mantener una normalidad que ya no existía. Me esforzaba por no mostrar mi resentimiento delante de los niños, aunque a veces era difícil contenerlo. Con el tiempo, la relación entre nosotros quedó completamente cortada. La comunicación era estrictamente logística. Horarios, acuerdos sobre los niños y poco más. Intentaba enfocarme en ser el mejor padre posible, cubriendo el vacío que ella había dejado. Sin embargo, en mi interior, luchaba con un torbellino de emociones. Cada día era una batalla para no permitir que mi rabia o tristeza afectaran a los pequeños. Aunque las dinámicas familiares habían cambiado drásticamente, había algo claro. Este era el comienzo de una nueva etapa para todos nosotros, y yo debía ser la roca que los mantuviera a salvo. El vacío que dejó su partida era inevitable, pero también me dio la oportunidad de tomar el control de la narrativa en nuestra casa. No era un plan calculado al principio, pero poco a poco las circunstancias me llevaron allí. Comencé a dejar pequeños rastros de la realidad para los niños, de forma sutil, casi imperceptible. Una captura de pantalla olvidada sobre la mesa, una conversación casual con alguien en voz alta, eran detalles que ellos no entendían del todo, pero que plantaban semillas de dudas. Nunca hablé mal de su madre directamente, pero tampoco escondí lo que había sucedido. Al principio, pensé que estaba siendo demasiado indirecto, que quizás nunca notarían esos pequeños gestos. Pero con el tiempo, vi cómo comenzaban a hacer preguntas, a tratar de entender por qué nuestra familia ya no era la misma. Mi respuesta siempre fue mesurada, dejando entrever que había razones, pero que no era mi lugar forzarles a entenderlas. Les daba espacio para que formaran sus propias conclusiones, aunque sabía que las pistas que dejaba hablaban más que cualquier palabra que pudiera decir. Todo esto lo hacía por ellos, o al menos eso me repetía para justificar mis acciones. Por otro lado, me di cuenta de que ella también estaba intentando controlar la narrativa. En sus visitas, a veces decía cosas que dejaban entrever una versión distinta de los hechos. Eso me impulsó a ser más cuidadoso, más estratégico. Cada detalle debía ser minuciosamente pensado para que los niños no solo escucharan mi verdad, sino que también la sintieran. Era un juego peligroso, pero uno que sentí necesario para protegerlos, para asegurar que supieran quién había luchado por ellos y quién había elegido otro camino. Aunque en el fondo, una parte de mí sabía que este enfoque podría traer consecuencias. Después de semanas de caos emocional, supe que no podía seguir atrapado en ese ciclo. Necesitaba ayuda. Encontré una terapeuta recomendada por un amigo, y aunque al principio dudé, pronto me di cuenta de cuánto lo necesitaba. Las sesiones no solo me ayudaron a entender el dolor de la traición, sino también a redescubrir partes de mí que había descuidado por años. Cada conversación era un paso hacia adelante, una pequeña victoria en un camino lleno de altibajos. Entendí que no solo estaba sanando por mí, sino también por mis hijos, quienes dependían de mi estabilidad emocional. En paralelo, el proceso legal seguía su curso. Cada documento firmado y cada reunión con mi abogado era un recordatorio
de lo frágil que puede ser una relación cuando la confianza se rompe. Mi prioridad era garantizar la seguridad y el bienestar de mis hijos. Por eso luché por la custodia principal, presentando las pruebas necesarias para demostrar quién estaba comprometido con ellos. No fue fácil y hubo momentos en los que dudé de mí mismo, pero cada vez que veía sus rostros sabía que estaba haciendo lo correcto. Mi motivación era más fuerte que cualquier obstáculo. Con el tiempo, mi rutina empezó a ajustarse. Encontré una nueva normalidad, un equilibrio entre ser padre, trabajador y alguien que buscaba reconstruir su vida. Los días ya no se sentían tan oscuros, aunque el recuerdo de lo sucedido seguía presente. Pero cada paso que daba era un recordatorio de que, incluso después de la traición más dolorosa, hay esperanza de un nuevo comienzo. Y aunque la herida aún estaba allí, sabía que el tiempo, junto con mis esfuerzos, harían el trabajo de cicatrizarla. La justicia no solo estaba en los documentos legales, sino en mi capacidad de recuperar mi paz. El día en que el divorcio fue oficial, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era el cierre de un capítulo doloroso, pero también el inicio de uno lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de las cadenas de la desconfianza y la traición. Me enfoqué en mis hijos y en crear un hogar lleno de amor y estabilidad para ellos. Las risas comenzaron a regresar a nuestra casa, aunque con un tono diferente, más maduro, más consciente. Ellos eran mi motor, y cada día encontraba formas de demostrarles que a pesar de todo, estábamos bien. Con el tiempo, empecé a explorar nuevas relaciones. No fue fácil al principio. El miedo a abrirme nuevamente estaba siempre presente, pero aprendí a tomar las cosas con calma, a valorar el presente sin aferrarme al pasado. Estas experiencias no solo me ayudaron a sanar, sino también a descubrir partes de mí que había olvidado. Comencé a disfrutar de pequeños momentos, una conversación interesante, una sonrisa inesperada. Poco a poco, fui recuperando la confianza en mí mismo y en las personas, entendiendo que no todos los caminos terminan en traición. Aunque ella seguía siendo parte de nuestras vidas por los niños, la dinámica entre nosotros había cambiado por completo. Mantuve nuestra comunicación al mínimo, enfocándome en lo esencial. En mi interior sabía que había recuperado el control de mi vida y de la narrativa. Ya no era el hombre roto que una vez enfrentó esa traición. Ahora era alguien que había encontrado fuerza en medio del dolor, que había aprendido a poner límites y a priorizar su bienestar y el de sus hijos. Este nuevo comienzo no era solo un renacer, era la prueba de que, incluso después de perderlo todo, se puede volver a construir. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta abajo y déjanos saber. Considera ver el video que aparece en tu pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.